Hace pocas semanas la Contraloría de Cundinamarca dio a conocer un informe de auditoría en el que se reflejan 36 hallazgos inicialmente encontrados en empresas regionales del municipio de Girardot. Por esa razón nos encontramos con el exgerente de la empresa, abogado David Fernández Aguirre, porque a través del tiempo se han venido conociendo algunas versiones, tanto por parte del actual gerente, Leandro Felipe Barbosa, e igualmente para poder profundizar sobre lo que dice el mismo informe de Contraloría. Para esta entrevista nos hemos apoyado y nos acompaña el periodista muy conocido en Girardot y en la región, Julio Martínez Jara, y la periodista Adriana López, quien también nos acompaña en la producción. Buen día, abogado. Elmar, buenos días para usted, para Julito, para Adriana y todos los cibernautas que nos acompañan a través de este importante medio. Un cordial saludo y deseándoles los mejores éxitos en la vida. Estas son las preguntas más ácidas e importantes que hay que hacer para hablar sobre este tema. Primero que todo, preguntarle cómo dejó el abogado David Fernández las empresas regionales al retirarse. Es una muy buena pregunta y aquí hay dos puntos de vista. Para el actual gerente la dejé sin nada, pero él trabaja con todo lo que dejé. Pero para la realidad, que es lo documentado, nosotros dejamos una empresa proyectada, nosotros dejamos una empresa claramente con unidades de negocio que no existían, con unidades de negocio aperturadas y modernizadas las que existían porque nos las entregaron cerradas. Entonces, si comparamos cómo la recibí a cómo la entregué, pues es un exabrupto decir que la entregué sin nada, como lo manifiesta. Entonces, hemos dejado un buen trabajo que sé que a lo largo de la entrevista lo vamos a ir desmenuzando y solo es como un inicio de lo que es la entrevista, el comparar cómo la recibí y cómo la entregué para ir desvirtuando las falacias y las mentiras que han venido manifestando a lo largo de estos meses. Adrede habíamos demorado esta entrevista porque queríamos acceder al informe de Contraloría, porque por supuesto entrar a hablar sobre ficticios o sobre versiones de cada uno de los gerentes pues sería demasiado fácil, pero no llegaríamos a un punto real, que es encontrar la verdad de qué es lo que sucede en regionales. Hablemos de lo más reciente, que igual él lo expresó en publicación en su momento, y es un contrato de aproximadamente 1.200 millones de pesos que dice él que se encontró en el momento de hacer el empalme, pero él dice que de ese dinero hubo 900 millones transferidos por el municipio. Dinero que él dice no encontrarse realmente, que lo que yo entiendo, lo digo en mis palabras, esos 900 millones no estarían en caja de regionales, y pues por supuesto que eso nos genera una gran inquietud para poder preguntarle a usted de qué se trata ese argumento que exhibe el actual gerente de regionales. Elmar, mira, eso es un punto importante, porque aquí hay dos situaciones. Efectivamente, los dineros como tal en caja no se encontraban, pero de la forma como él lo dice, da a entender como si yo nunca le hubiera dicho qué pasó con esos dineros, ¿cierto? Y yo he mostrado en varias oportunidades este informe, que data de fecha del 29 de julio del 2022 con el radicado número 90, en donde le hago una entrega clara de la situación de ese convenio y de ese contrato. Ese contrato se deriva de un convenio interadministrativo entre la Alcaldía de Girardot y CES regionales. Y ha habido otra mala interpretación frente al tema. Las facultades que dio el Consejo Municipal al alcalde para que transfiriera recursos eran recursos de inversión para el mantenimiento de las áreas de CES regionales, que lógicamente lo enfocamos en una situación puntual como era el acopio mayorista y el acopio minorista, que de hecho se necesita,
pero no quería decir que esos dineros fueran trasladados con destinación específica, porque ser regionales no cuenta sino con ingresos propios, ¿ve? Entonces, aquí está el informe claro, que él debió haber manifestado desde un inicio el por qué no planteó la situación como está, que está claro en la hoja número 3, dice: a esa instancia se deja absoluta claridad que los giros realizados de este recurso fueron destinados a contratos suscritos mucho antes de la aprobación de facultades al alcalde por parte del Consejo Municipal, así como también que no existen contratos suscritos y pagados con posterioridad a la transferencia. Antes de que mi compañero Julio intervenga para redondear sobre eso, ¿en dónde está el dinero? Porque el dinero se invirtió. Porque si yo mal no recuerdo, discúlpeme abogado, si mal no recuerdo, el gerente Leandro dice que ese contrato se realizó en el primer trimestre del 2021, si mal no recuerdo, pero él sigue insistiendo en que ese dinero no está a la vista. ¿En dónde se puede verificar o plasmar esos 900 millones? Usted lo acaba de decir, si él afirmó que en el primer trimestre del 2021, pues se equivoca, porque el contrato se firmó en diciembre, y diciembre no es el primer trimestre. El convenio se firmó en abril, se estableció... ¿De 2020? El convenio, las facultades se dieron en abril del 2021, el convenio se firmó en junio del 2022, julio del 2022, 6 de julio del 2021, y el contrato se firmó en diciembre del 2021, ¿ve? Para ese entonces, inclusive antes de firmar el contrato, esos recursos estaban apropiados en el presupuesto. ¿En qué se invirtieron los 900 millones? En el pago de la operación y mantenimiento de toda la empresa. Recuerde que en el 2021, desde el mes de marzo, entramos en el estallido social, paro camionero, marchas, se paralizó la economía, no tuvimos cómo movilizar alimentos. Recuerde que estuvimos a puertas de tener un desabastecimiento en alimentos, no podíamos movilizar camiones porque los quemaban, porque el ganado no se podía transportar, no teníamos planta de beneficio porcino a esa fecha funcionando. Entonces todo eso generó que Ser Regionales se llenara digamos, de las obligaciones pendientes por pagar, y cuando llega este recurso, teniendo en cuenta que era para inversión también, se deja apropiado en el presupuesto, pero se empieza a disponer para cubrir esos emolumentos. Algo muy importante, todas esas operaciones están registradas en los extractos de la cuenta, que las dejé puntualizadas. Pero doctor, ¿esto no significa que se legalizaron hechos cumplidos? No, señor, porque el contrato se firmaron en enero. Un hecho cumplido, Julito, lo corrijo con todo el respeto, se da cuando no hay ningún tipo de contrato. Y entonces ya me llega la plata, entonces yo firmo una actividad para realizar con posterioridad. Lo que ha llamado la atención es que, y es primera vez que sucede en Girardot, pues pensaría yo, al menos de forma pública, es que un empalme haya originado unas diferencias tan marcadas y tan visibles. Vamos a hablar de 3 o 4 elementos que aparecen en el informe de la Contraloría que tuvimos acceso, y hablemos entonces, por ejemplo, y le digo, se lo aclaro porque acá nos perdemos, Julio, entre lo que le corresponde al gerente Leandro Felipe Barbosa, que si mal no recuerdo entró en julio del año anterior, en junio del 2022. Va para un año. Y obviamente con la salida simultánea del abogado David Fernández. Entonces, aquí no sabemos qué le corresponde a quién. Hablemos de Escombrera, por ejemplo. Es un contrato a 15 años, pero que ya tuvo vencimiento y no ha habido renovación de licencia por parte de la CAR. En lo que para la Contraloría implica un riesgo para la empresa, porque puede estar expuesta a una demanda, teniendo en cuenta que que él no tiene cómo cumplir los compromisos adquiridos, ya que la Escombrera se encuentra fuera de servicio. Y que la respuesta del abogado ante ese hallazgo es que ya se había solicitado la renovación de la licencia a la CAR
pero que, si bien era cierto, se había solicitado, no estaba usted exponiendo una respuesta de la misma. Cuéntenos algo sobre la escombrera, que de hecho también se nos convierte en un problema de salud pública, porque la gente al no tener dónde arrojar los escombros ha convertido a Girardot en una gran escombrera. Cuéntenos qué ha pasado con eso. Elmar, no le cuento algo, le cuento todo. Igualmente el mismo 29 radicó un informe detallado de esa unidad de negocio, donde dejo claro en un pendiente. Dejo los pendientes a realizar. Realizar compromiso que para el pasado mes de mayo se acordó con la concesión de la Secretaría de Infraestructura de realizar conjuntamente unas adecuaciones en el ingreso de la escombrera. Llovía, se venía el agua traía todo ese material que queda arcilloso y generaba esos problemas. Continuar pendiente el trámite de la prórroga de la resolución 1296, el cual se encuentra a trámite bajo radicado 2022-1051-923. Yo lo dejo claro y yo me paro del puesto. ¿Quién debe asumir la responsabilidad? O sea, yo no puedo venir y asumir un cargo y si hay un trámite en curso, no continuarlo y echarle la culpa al que quedó, al que lo dejó en curso. Si yo no lo hubiera dejado en curso, yo le acepto sus observaciones, ¿cierto? Porque yo le estoy diciendo, Elmar, yo me paro de aquí, continúe la entrevista. ¿Qué debes hacer tú? Sentarte y continuar la entrevista, porque para eso estás preparado, presuntamente. Pero no puedes venir tú y sentarte y quedarte mirando el entrevistado y decir, no, pues que como no me dejaron las preguntas. ¿Qué fecha tiene la carta de prórroga a la Claro, abogado, por favor? 26 de junio ¿Qué año? del 2022. Es más, la prórroga se vencía el 27. Perdón, la resolución 12. La resolución de la carta del 2017 y tiene 5 años, se vencía en el 2022. 16 de junio del 2022, 26 de junio del 2022, porque la resolución fue en mayo, pero la ejecutoría quedó en junio. Eso es importante saberlo, porque la resolución es del 27 de mayo del 2017, la resolución 1296. Yo traigo un informe entero. ¿Por qué no pedir? Y le pregunto porque no conozco el tema, ¿por qué no empezar a tramitar esa prórroga de licencia antes? Tan pronto se firma el contrato. Buen punto, no podía. Disculpe, abogado, exacto, porque el contrato se firma con el convenio, el contrato en el 2021, y ya sabía usted que estábamos a puertas de que se vencieran esos 5 años. No se podía hacer el trámite hasta que no se acabara el tiempo prorrogado de acuerdo a la normatividad vigente que digamos, regula este tipo de trámites ante la Corporación Autónoma Regional. Perfecto. Por eso se hizo acá y yo entrego documentos radicados y este documento no lo emite Davis, este documento lo emite la CAR. Pero usted ya había adelantado todos los procesos y los contactos con infraestructura, por ejemplo, para ir haciendo las adecuaciones que... Claro, eso fue un acta que... ¿Qué decía el gobierno municipal frente a los requerimientos de ustedes? Ya le voy a comentar. En el pendiente está ahí, dice... Se acordó con la concesión y la Secretaría de Infraestructura realizar conjuntamente las adecuaciones en el ingreso de la escombrera y el área de derecho de vía con el fin de evitar que las lluvias desplacen material arcilloso hacia la vía. La concesión se comprometió a colaborar con la maquinaria y el permiso para intervenir el derecho de vía y además de gestionar la malla vegetal en el sector de la montaña que comprende el frente del predio La Escombrera. SER regionales y la Secretaría de Infraestructura se comprometieron a apoyar la realización de las adecuaciones, recibiendo el material que resulte con personal y suministrando material de recebo. Eso fue un acta que hicimos conjuntamente, yo no me lo estoy inventando. Ahora, si yo le dejo un pendiente al gerente para que lo continúe, pues es que aquí lo único que sucede es que todo lo que yo dejé pendiente de continuar, no se continuó, Elmar. Y lo fácil es decir que es que el que lo tenía que hacer era el gerente, o sea, él pretendía, palabras más, palabras menos, que yo siguiera yendo a trabajar gratis, resolviéndole las cosas, hasta dejarle todo en ceros cuando esto es de tracto sucesivo. La administración pública es del diario trasegar.
Y así mismo vamos hablando de punto por punto, que yo tengo documentos que pueden desvirtuar cualquier posición o cualquier argumento que plantee él. Válido y respetable, no compartible. Y será la comunidad y ustedes mismos quienes determinen quién de los dos tiene la razón. Si él, por decir que yo no continúe con los procesos, aún dejando yo de ser gerente y habiéndoselos dejado pendientes, o yo por no haber ido a trabajar gratis y no desprenderme del cargo, como aún así fue, porque yo hasta el mes de octubre, noviembre del 2022, tenía contacto con él de preguntar cosas, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con lo? Incluso le ayudé a gestionar el levantamiento de 2 o 3 medidas judiciales que hay que habían en los juzgados. Aquí tengo los soportes. Algo que ha causado siempre una curiosidad alrededor de ese regionales es la cantidad de deudas que ha venido adquiriendo, seguramente desde antes del 2020, pero estamos hablando del periodo del abogado David Fernández. Y por dar un ejemplo, se habla de colaboración empresarial de porcinos y ganado menor, y se dice que la empresa le deuda a la empresa Bread Group SAS la suma de 56 millones de pesos y algunos pesos más. Y igualmente habla sobre un acuerdo comercial de sus productos cárnicos, de un contrato del 6 de marzo del 2020, que por supuesto le corresponde en su gerencia, y según el informe se adeuda la suma de 133 millones de pesos. Solo en esos 2 ejemplos estamos hablando de aproximadamente 200 millones de pesos que se dejaron de pagar desde el 2020. ¿Por qué complicarse tanto la empresa para poder subsanar o para poder cumplir con sus compromisos en las deudas? No. Resulta y pasa... No es cierto lo de la Contraloría. No. La Contraloría encuentra lo que le muestran. Ok. Como ustedes hablan de lo que les leemos, dicen. claro. De lo que aparece. Exactamente. Y de eso se trata, digamos, la controversia. Desde el punto de vista muy sano, yo no me opongo a eso. Yo dejo igualmente la misma fecha un informe parcial del informe de entrega del cargo, referencia a contrato de colaboración empresarial porcinos. ¿Sí? ¿Yo qué le dejo a él? Todo lo que es la exégesis y lo que aporta el colaborador empresarial. A hoy, mira, resulta muy cuestionado lo siguiente, y digamos que yo discrepo de la veracidad de lo que manifiesta el gerente. ¿Por qué razón? Resulta y pasa que cuando yo le entrego un resumen financiero donde le relato todas las consignaciones y los valores, y para esa fecha se debían 49.946.000 pesos. No sé. ¿Solamente ese dinero? Sí, para cuando yo entrego. Y aquí está verificado y con datos y todo, e incluso hay un acta firmada por el propio representante legal del colaborador porcinos, que acepta esa deuda. Lo raro es que le presenten a la Contraloría deudas por 50 millones, como si solo se debiera 1 millón de pesos más, ni siquiera, porque aquí hay 49.946. ¿Sí? Y resulta y pase que en estos momentos, Elmar, a hoy, el día de la entrevista, 21 de junio, es casi un año después, el señor Leandro está a portas de una multa y un arresto por no contestarle al colaborador porcinos las cuentas desde que yo me paré del cargo a hoy. La pregunta es sencilla. Regionales en la gerencia de David Fernández 49, no le adeudaba... No, sí le adeudaba 49 millones únicamente. A 49.946.510. Y le dejé unos pendientes. Realizar el pago de lo adeudado por concepto de participación en el marco de colaboración empresarial, seguir accionando los entes de vigilancia y control y autoridades administrativas y judiciales para que tomen acciones respecto al sacrificio ilegal que se realiza en el municipio de Girardot, dar cumplimiento a las observaciones realizadas por el misma plasmada en la última acta de inspección, vigilancia y control con el fin de mejorar la operación de la planta de sacrificios porcinos y por ende continuar dando cumplimiento a la norma establecida en el decreto 1500. Yo le dejo claramente qué es lo que tiene pendiente. Le dejo el valor de la deuda. Lo extraño es que no entrega cuentas
Le pasaron un derecho de petición, no lo responde, una tutela no la responde, un desacato y ya va en el tercer llamado el desacato. Y seguramente no quiere entregar cuentas, ¿por qué? Porque no las tiene. Porque si uno las tuviera, hubiera hecho lo que yo hice. O sea, critica que no le deje nada cuando le dejo todo, y él es el que no quiere entregar qué es lo que está deudando, porque claramente sabe que no ha realizado los pagos correspondientes o en debida forma. Elmar, igualmente le dejo el 29 el informe parcial de él, y mire lo curioso, a él le entrego un informe y le relato desde, mire la fecha, relación desde marzo 6 del 2020 hasta junio 30 del 2021. Empiezo a dárselas. Y luego aquí le doy desde marzo 6 del 2020, 3 de junio, julio, diciembre del 2021. Voy por partes y le entrego hasta la fecha que me levanto, que me paro del puesto. ¿Ve? Sí. Subproductos entregados del 1 de enero del 2022 a 30 de mayo del 2022. Entonces, yo le entrego a él hasta cuando me paro y le digo qué se debe y le digo que me entregaron desde el primer momento en que se firmó el contrato. Es decir, aquí en usted puede ver y le entrego la relación de las facturas y le dejo de todos y cada uno de los datos aquí relacionados, reposa soporte físico en la carpeta correspondiente. ¿Y qué valor, de qué valores hablamos en ese? En ese momento se le habían hecho entregas al señor por valor de 44.016.480 pesos, equivalentes a los cálculos biliares, a la bilis, a todos esos temas, de lo que se había ido recibiendo con lo que se había ido entregando. Pero cuando usted sale, y para no recabar en el mismo tema, ¿cuánto le adeuda? Alrededor de 100 millones de pesos. O sea que la diferencia son 33 millones con referencia a lo que al informe de la Contraloría. Pues yo lo discrepo porque yo vuelvo y le digo, Elmar, considero que a la Contraloría no se le entregó la información real correspondiente al segundo periodo y él se basó únicamente en entregar lo que correspondía a enero a junio, diciendo que no le habían entregado el resto, cuando el resto le correspondía era presentarlo a él. Para mí es mi posición, la defenderé y así mismo se la contesté a la Contraloría, porque aquí hay algo importante que deben saber todos los girardoteños. Yo le respondí el informe a la Contraloría y le corrí copias a él también. Lo que pasa es que por norma quien da la respuesta... Algunas extemporáneas, ¿no? No, señor. Eso dice la Contraloría. No, señor. Yo le contesté a la Contraloría y tengo el recibido en el correo electrónico de ellos con la fecha en la cual le entregué a ellos y le entregué a él. Por eso le digo que hay mucha información que no corresponde a la verdad y aquí se ha querido realizar una entramada que hasta considero yo que por el tema político debe llevar su ingrediente, pero no me interesa. Esto da pie para que se den cuenta del actuar correcto que hemos tenido y por eso es que tratan de ponernos cola como los demás sí la tienen, y al ver este prototipo de personaje y de funcionario y ahora con aspiraciones políticas, pues tratan de dejar ese manto de dudas que no corresponde a la realidad. Hay una cifra que a mi parecer es escandalosa, sí, y es la que tiene que ver con cuentas por cobrar. Dice la Contraloría por cobrar. Además que entiendo, y me corrige si de pronto estoy equivocado o cuál es su percepción, que tiene que ver mucho con dineros de vivanderos. Pero dice la Contraloría y habla de 4.413.472.416 pesos con 58 centavos. Déjeme, yo le leo una parte que me parece súper importante. Dice, del mismo modo, al no tener un respaldo documental de los valores de las cuentas por cobrar, cuyo valor presentado en el balance general con corte al 31 de diciembre del 2022, y que según los reportados del orden de 4.000 millones, que le acabo de decir la cantidad completa, presume un presunto detrimento patrimonial por parte de las empresas regionales, dada la imposibilidad de generar un recaudo efectivo por medio del cobro judicial
de las deudas adquiridas por los clientes al recibir los servicios de la empresa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Es tan alto esas cuentas por cobrar? Claro, 4.000 millones de pesos. Claro, eso dice la Contraloría y no lo ha dicho esta vez, lo ha dicho siempre. Es más, yo le puedo mostrar el informe del año 2017 en donde manifiesta su preocupación porque no hay ni siquiera claridad de las personas que están en los puestos. ¿Ve? Ve a lo que me refiero de cómo han tergiversado la información. Yo conozco la empresa desde el año 2012 y eso me da autoridad moral y legal inclusive para poderle determinar a usted todas las causales o las situaciones que viene históricamente teniendo ser regionales, a diferencia del gerente actual, que lo que lleva en la empresa es lo que lleva conociendo la empresa, es lo que lleva sentado en el cargo. Y obviamente no conocía nada de ella. Entonces yo le cuento por qué. Porque desde las extintas empresas públicas municipales que dentro de la resolución de la liquidación que establecieron para el año 2004, 30 de diciembre del 2004, que es cuando nace a la vida jurídica ser regionales, le entregan un pasivo alrededor de unos, en su momento, 100 y algo de millones de pesos, si no estoy mal, que en su momento era bastante dinero porque recuerde que venían de gente que pagaba 6.000 pesos un mes. O sea, era una cosa, mejor dicho, terrible. Nosotros llegamos a organizar todo ese tema en ese año, en el 2012 vemos todo eso, que yo empiezo a conocer la empresa. Y eso ha venido acrecentando durante los años. Perdón, los pongo de ejemplo. Julito tenía su local allá y hizo un negocio con Elmar. Elmar lo recibió, nunca hicieron papeles. Elmar se lo entregó a un tercero, pero les facturaban a todos. Pero lo que no dicen es que en mi gerencia hicimos una jornada de se me escapa la palabra, pero le voy a decir una jornada de formalización, de legalización, de depuración de cartera, un plan de depuración de cartera es la palabra. Y lo ejecutamos durante 6 meses, ¿ve? Un plan que se llevó a cabo precisamente para eso, para ir recaudando la información real e ir depurando lo que no correspondía. Y lo que le correspondía a los que estaban ahí se les dio la opción del 50, del 30, del 20% de descuento, en algunos casos mayor cuando aceptaban que la deuda venía desde atrás y se les depuraba un poco más. Situación que aquí, entre paréntesis, llegó a cuestionar el actual gerente. Saliéndonos un poquito del tema fiscal que imagino hace pesada la entrevista, pero hay que hacerlo porque hay que aclararlo. Me gusta que hablemos eso, claro. ¿Usted qué sugiere? Ya con la experiencia que tiene y más que dice que conoce la empresa desde el 2012, 2013, ¿qué hay que hacer con la plaza de mercado de Girardot para que ese recaudo, ese recurso de los vivanderos llegue directamente a la caja de regionales y no se desperdicie? Perdón, y le agrego esta consideración. La politiquería. Totalmente. El manejo que algunas personas vinculadas a la plaza le dan a la politiquería y sus relaciones con el Ejecutivo Municipal ha impedido que se cambie sustancialmente el viejo reglamento de la plaza y de las centrales de acopio y que impiden precisamente o subirle los cánones porque dan una vergüenza o aplicarle las sanciones que allí que están establecidas? Aquí hay una mezcla de todos esos componentes y hay la importancia del gerente de esa entidad para que sepa manejar esa situación. No podemos descargar las responsabilidades históricas al manejo politiquero que se le ha dado porque tampoco es así. Porque hay un gerente con unas funciones claras, embestido de una legalidad para que se imponga frente a ese tipo de situación. Entonces no podemos descargar esa situación a eso y no estoy defendiendo esas prácticas, simplemente que hay que tener claridad en los asuntos. Segundo, cuando se sube una persona que no conoce el trasegar de la plaza, que no se unta de estiércol, que no va a abrazar al cotero, al cargador, que no sabe qué es lo que tiene que hacer una persona durante toda la noche para arreglar un pony de cebolla, que no conoce cómo se debe traer un bulto de papa, qué manejo se le debe dar, pues muy difícilmente usted va a poder manejar una empresa que ese es su diario vivir y se postra en un escritorio a esperar a que la persona que trabaja durante toda la noche
tenga que ir a las 9, 10 de la mañana a hacerle antesala 1 o 2 horas trasnochada para preguntarle algo que no debería preguntar, que es ¿por qué no aparece registrado mi recibo? Nosotros nunca en nuestra gerencia desde el 2020, 1 de enero al 24 de junio del 2022, nos presentamos situaciones que estuvieran reparos por parte de los inquilinos frente a ese tema. Atendíamos directamente en el punto. Ahora le voy a decir algo más importante. Pero abogado, ¿qué se debe hacer para normalizar ese recaudo? Claro, ¿qué se debe hacer? Honestidad y transparencia, utilizar tecnologías de la información y las telecomunicaciones, cargos. Sí, hoy en día hay mucha facilidad, plataformas por Nequi, bancarizar, formalizar. ¿Usted lo hizo en su gerencia? ¿Lo implementó? Sí, señor, lo tratamos de implementar. Lo que pasa es que en su momento la gente todavía en la plaza de mercado es muy, digamos, temeraria a la formalización. Ya hay procesos de confianza en la formalización de estos pequeños comerciantes sin tener necesidad que tengan que pagar impuestos, simplemente legalizarse para que puedan bancarizarse. Le voy a decir algún dato muy importante que vuelvo y reitero: ocultó información frente a la auditoría. Eso en los procesos que se devengan se tendrán que probar y tendremos que decir la verdad tendrá que salir a la luz pública. Y la verdad solo es una. Entonces le voy a decir otra cosa, Elma. Te escucho. En el informe, igualmente, si lo leyó en su totalidad, encuentra que hay un hallazgo en donde la Contraloría manifiesta que no pudo corroborar los ingresos de efectivo frente a las consignaciones bancarias. ¿Esto qué quiere decir? Que no entraron los dineros que se recolectaron. Yo envío a la Contraloría en mi periodo las conciliaciones bancarias desde enero hasta junio del 2022. Hasta cuando me paré de mi puesto. ¿Quién le corresponde entregar el resto? ¿A mí? No, al gerente del momento. Y ellos son claros que dicen que es durante el último semestre del 2022, que no tienen esa claridad. ¿Por qué? Porque sí tenía la claridad de las conciliaciones bancarias. ¿Por qué no pudo ocultar eso? Porque esa información es sujeta a control interno. Es una función propia, no era de manejo de él. Entonces, si usted mira que lo que no era de manejo directo de la excusa que él tenía de que no me entregaron nada, ahí encuentra usted la gran mayoría de hallazgos. Entonces, es una descarga de la falta de responsabilidad y de gestión de él durante el último semestre, manifestando algo que él se inventó. Porque es que yo le muestro, y le voy a mostrar este documento, Elmar, que es importante. Esto es importante que lo sepa la ciudadanía. ¿Por qué, Elmar? Porque es falso lo que ha venido manifestando. Los tiempos de Dios son perfectos. Yo guardé silencio. ¿Lo que ha venido manifestando quién? El gerente de CES regionales actualmente, el doctor Leandro. Mire, junio 20 del 2022. Es decir, él no se había posesionado como gerente. Yo ya le había dado ingreso en empalme, que él dice que nunca hubo, para que conociera la parte financiera de la empresa, que es importante, ¿no? Y el contador asesor de él, que cuando él se posesiona lo nombra, lo contrata, perdón, el doctor Alex Antonio Díaz Osorio, está firmado por él le remite al doctor Leandro este informe de las novedades que para él encuentra debemos debatir sobre los estados financieros de la empresa. Aquí están, mírenlo. Y los debatimos en una reunión formal porque él todavía no estaba nombrado, no podía haber un acta de empalme de alguien que no estuviera nombrado. Entonces él ha aprovechado todas estas situaciones para decir, yo no sé, pero tal vez no cayó en cuenta que el empalme o el cargo se lo estaba entregando un abogado que conocía claramente las situaciones legales y qué era lo que debía hacer, y nosotros los debatimos. Mira, en cada punto al lado nos sentamos con ellos y se los dejamos claros, y él el 30 de octubre del 2022, habiendo conocido ya este informe, dice que, y obviamente tengo los correos electrónicos donde le envío la activa, la pasiva, el PIG a marzo del al primer trimestre, porque no habíamos acabado el segundo, al correo electrónico de él. Entonces, miente
y es falso de toda falsedad la afirmación que él hace bajo gravedad de juramento en una plenaria del Consejo, en donde dice que no le entregaron ni en medio físico ni magnético información financiera de la empresa. Y yo quiero que usted lo mire, porque yo sí quiero que esto quede claro. No lo firmo yo, no lo hago yo, se lo envía el asesor de él a él directamente. Entonces no puede decir que no conocía la situación financiera de la empresa. Hablando de estados financieros, y ya estamos terminando la parte fiscal. La parte fiscal, No, la parte pesada, entre comillas. Sí. Y el balance general del 2021, según la Contraloría, habla de un deterioro de la cartera. No, yo le voy a explicar, permítame. Yo le redondeo para que usted pueda explicarlo con el contexto. Perfecto. Y dice que los valores en justificación, abro comillas, se fue castigando la cartera y el saldo al final del 2021 fue en negativo 567.253.077,64 centavos. Dice la misma Contraloría que no existe acta de comité de cartera que justifique el deterioro de la misma. Y abro comillas, el activo para la vigencia 2021, que es cuando usted estaba como gerente, fue disminuido en su activo corriente en un valor del que le dije anteriormente, 567 millones de pesos. 567 millones de pesos. Igual cantidad se presenta en el balance del 2022, que no viene al caso porque estamos hablando ya de una nueva gerencia. Dice entonces la Contraloría que se ratifica con posible incidencia disciplinaria y fiscal. Sin ambigüedades y sin abrir tanto el espectro, hablando exactamente de estos 567 millones, ¿cuál es su explicación? No, lo que pasa es que en términos fiscales la empresa C Regionales trae unos datos absurdos. Lo que usted acaba de decir, ¿por qué C Regionales siempre arroja utilidades? Pues porque tiene un pasivo de más de 4.000 millones de pesos a favor. ¿Ve? Entonces, activos menos pasivos igual patrimonio. Cuando es una mentira, no hay cómo recoger 4.000 millones de pesos. ¿Es inviable ser regionales? No es inviable, es realmente viable. Y yo lo demostré en el 2020 en un año pandémico donde logramos pagar alrededor de 220 millones de pesos de deudas anteriores, con un año en pandemia, porque todos los recursos que se incrementaron, recuerde, si usted mira las estadísticas de ser regionales, en el año 2020 fue mejor año que cualquiera de estos 3 que han pasado. Y es increíblemente, pero es la realidad. ¿Por qué? Porque en pandemia la plaza de mercado no la dejamos cerrar, funcionó, abasteció municipios vecinos como Nilo, Nariño, Flandes, ¿ve? Ricaurte inclusive. Entonces eso hizo... Los balances disculpe, me interrumpo, los balances de ser regionales al final de cada año son positivos. Totales, tienen que serlo porque con 4.000 millones de pesos de pasivos soportan cualquier tipo de obligaciones en contra que tenga. Y esa era la mentira que siempre ha vivido Ser Regional y no lo vive del 2020 acá, lo ha vivido desde siempre. Lo ha vivido desde incluso cuando se le trasladan esas carteras, porque Ser Regionales es una figura jurídica que no tiene patrimonio. El patrimonio que tiene que administrar Ser Regionales es del municipio de Girardot. ¿Sabe cuál es el patrimonio de Ser Regionales? Una máquina que salió obsoleta, que la cambiamos en mi administración con recursos de los cálculos biliares y de los cálculos y de los subproductos que antes no se hacía. Yo impuse eso. Antes, me disculpa la palabra, pero se perdían esos cálculos. 2 o 3 gramos reportaban, 1 gramo, cuando hemos logrado tener hasta 40 gramos reportados de esa situación. Entonces, ese tema financiero y fiscal se utiliza mucho para dejar en entredicho las actuaciones. Pero la cifra es cierta. No lo sé porque no sé qué información le pudieron entregar. Yo tengo mis notas contables hasta cuando me paré de ahí, pero de ahí para allá, pues, conociendo de que conocían fiscalmente la empresa y dicen que no. Pero hablan del 2021, ¿no? No hablan de 2022. Bueno, las notas del 2021 sí, los 567 millones. Tendrán que estar justificadas en las notas contables porque es un ejercicio contable y profesional obligatorio. Pero no lo recuerda. No lo recuerdo en el momento, pero los tengo. Okay. Cuando usted quiera los pongo en disposición. Yo tengo información de Ser Regionales desde que me senté hasta que me puse de pie entregando el cargo. Julio. Hablando uno de temas de presupuestos, deuda. Sí, todo eso, no hay lío. Uno le escucha a la gente lo siguiente. Se fue Delvis Fernández Aguirre debiéndole un poco de plata a los trabajadores, a los empleados y a otros entes y nadie sabe ni cuánto es. Primero. Segundo,
Oiga, pregúntele al gerente Fernández cuánta plata entra mensual por concepto de los arriendos de locales, los puestos tanto de la plaza, de los acopios mayorista y minorista. Oiga, ¿y qué es la vida de la plaza del Kennedy? Listo. Van 3 preguntas, chévere. Vamos a irlas desagregando una por una. Habla de que David Fernández le debe. No, David Fernández Aguirre no le debe a los entes, le debe ser regionales. Así como yo recibo esas deudas, ser regionales debe pagarlas. Eso ha sido un sofisma que ha creado el actual gerente, diciéndole a la gente, va a cóbrele a Davis. Yo voy a esperar cuando él se pare para ver si él va a irles a pagar a los que le quede de Bueno, entonces, debe ser regional. Eso es importante y quiero aclararlo. Es importante que yo lo aclare porque es que eso ha dañado mi buen nombre. Y dicen, David les debe. No, David no debe. Porque es que en ese orden de ideas entonces tendría que estar debiendo los 11 gerentes que pasaron antes de mí. ¿Ve? Y eso es mentira. Ninguno de ellos ha ido a pagar. Entonces, pero es algo semántico. No, ¿Por qué no paga ser regional? Pero es que la semántica la han querido convertir en una verdad falsa. Sí, de acuerdo. Le voy a decir por qué. Porque los empleados, muchos han llegado a decirme que cuándo les voy a pagar. Porque el señor que está allá sentado, el hoy gerente, les dice, vaya, cóbrele a Davis. Y eso está claro. Y eso está claro. Entonces, no es así, dejando claro esa semántica, que obedezca a una semántica y no a una realidad. Abogado, pero yo lo quiero aprovechar. Hay contratos, le voy a poner un ejemplo que usted debe recordarlo. Giovanni Mejía, si mal no estoy, médico veterinario. No hay lío. 13 millones de pesos aproximadamente, me habla de una deuda. Sí. Él me dice que la disponibilidad del dinero estaba antes de la firma del contrato, pero que no obstante esa disponibilidad del dinero, el contrato nunca se pagó por parte de ser regionales. No caigamos en el problema de la semántica, sino por parte de ser regionales. Listo. Reiteradamente me ha comentado, lo ha publicado en sus redes, e inclusive la Contraloría también tiene una lista de personas a las que se le deuda dinero por parte de ser regionales, casos similares a los de Giovanni Mejía, que yo la verdad no los tengo acá, pero es un monto importante. No, yo se lo digo, acá lo tengo. En el caso puntual de Giovanni Mejía, para hablar sobre personas reales, ¿por qué ese regional no pudo cancelar ese dinero si supuestamente estaba disponible? Muy bien. Es cierto, como todos lo sabemos, que cuando se firma un contrato público hay una apropiación y un registro presupuestal porque contablemente el dinero viene de allá. Eso no quiere decir que el dinero esté en las arcas, a menos de que sea una entidad en donde le dispongan el presupuesto a inicio de año o durante el año le vayan depositando el valor del presupuesto. Ser Regionales es una empresa que vive del recaudo diario. Imposible usted conocer y saber que el 21 de junio del 2023 va a recaudar lo mismo o más que el 23 de junio del 2022 y que el 2021. No se sabe. ¿Por qué? Porque es la actividad comercial. Yo puedo presupuestar de ingresos en Ser Regionales 200 millones en un mes, pero puedo recoger 120. ¿Por qué? Porque la gente no tuvo la capacidad para pagar, porque la situación del país no se dio, múltiples factores. Entonces ese presupuesto es una ilusión para caso de ser regional, ¿sí? Es un presunto más bien que ilusión, es un presunto que tiene que ajustarse a la capacidad de gestión del gerente, que abro paréntesis ahí, la misma Contraloría le reconoce que no fue capaz de hacer gestión de cartera durante el último periodo del año. ¿Ve? De él, eso sí no lo dice, el cero, es decir, no recaudó carteras anteriores, cero, ¿ve? Pero sí criticó la depuración que hicimos nosotros el primer año, donde sí recaudamos carteras anteriores. Para aclarar, cierro paréntesis en ese contexto. Para resumir, se hace un contrato con una disponibilidad presupuestal, pero la plata no está allá. Se vence el contrato y no hay disponibilidad de tesorería. Listo, ahora vamos al punto de Giovanni. No hay una mala fe por parte de la empresa. No, en ese para momento. nada, porque puedo contratar gente sin pagarle. Entonces tocaría cerrar la entidad, porque la entidad desde enero no tiene los 4.000 o 2.500 o 3.000 millones de pesos en las cuentas para poder operar durante el año, no los tiene. Entonces no podíamos contratar nada.
¿Ve? Entonces, bajo esa premisa es que siempre ha funcionado ser regional. Pero bajo la premisa de la contratación o de no pagar. No, de la contratación, lógicamente, el no pagar es una obligación que está establecida entre los parámetros de la contratación pública, Elmar. Entonces, aquí no podemos irnos a manera subjetiva, sino a una objetividad clara. Ahora le voy a decir la razón por las cuales, obviamente, ellos, su capacidad histriónica y conocimiento suave les da para irse por ese lado, pero no por el lado de la realidad. Entonces, yo le voy a mostrar un derecho de petición de 35 puntos que me radicó el señor Mejía, el hermano, ni siquiera Giovanni, el hermano, que de hecho tiene aspiraciones políticas, por algo han atacado, de fecha 24 de mayo del 2022. No, pero sí vale la pena. Vale la pena porque... Termínalo. Vale la pena, ¿por qué? Porque ellos manifiestan que yo no les pago es porque hay una apropiación presupuestal y por qué no les pagué antes en la ejecución. Es su pregunta, ¿cierto? Sí. Entonces yo le voy a contestar. El 24 de mayo me hacen una serie de preguntas que se las contesto una a una. Y le voy a decir la pregunta número 20. Dice... Copia a mi costa del rubro presupuestal, le contesto, 21, perdón. Solicito mi informe cuándo será pagado en su totalidad el contrato 58 del 2021, el cual contaba con un certificado de disponibilidad presupuestal, da el número, y un registro presupuestal, da el número. A la fecha no se ha pagado ni liquidado por el incumplimiento de la empresa C regionales en los pagos. Lo mismo que usted dice. O sea, él no ha cambiado su discurso. Entonces yo le contesto, lo que no dice es, mira, a mí ya me contestaron lo siguiente. Dice lo siguiente, le contesto y le digo, el contrato 58 del 2021 está a nombre de Giovanni Mejía Rojas, hermano del peticionario, porque él ni siquiera se identifica como hermano, ¿sí? Que se desempeñó como veterinario en el área de porcino. Le digo, aquí claramente, primero, en la cuenta presentada y firmada por el contratista correspondiente al mes de octubre del 2021, manifiesta que realizó actividades en un periodo comprendido del 1 al 30 de octubre, lo cual no puede ser posible ya que solo se realizó operación por 5 días. Yo cerré la planta el 5 de octubre y la volví a abrir el 16 de noviembre. ¿Cómo le voy a pagar 30 días que no laboró sino 5? O no laboró, no, prestó actividades durante 5 días. Un error que tocaba corregir. Luego le digo, número 2, revisados los soportes de las evidencias fotográficas, indica que el contratista que realizó se evidencia que las fotografías aportadas son señaladas en la fecha que fueron tomadas y corresponden al 15 de septiembre del 2021. ¿Cómo me va a presentar usted cuentas de octubre con fotos de septiembre? ¿Culpa mía? Las presentó el propio contratista. ¿Debía pagar una mentira clara? ¿O él fue al futuro, prestó actividades y volvió a cobrarlas en el presente? Y luego número 3. Y luego número 2. Luego le digo, nada diferente ocurre con la cuenta del mes de noviembre, donde manifiesta que el periodo ejecutado es del 1 al 30. Yo la abrí el 16. No podía cobrarla. Luego le digo, todos esos errores son situaciones que impiden realizar el pago correspondiente. Una vez sean aclaradas las inconsistencias, se va a proceder al pago. Yo le contesto eso el 22 de junio, si no estoy mal, aquí tengo la fecha. 14 de junio, le contesto el 15, el 16 que se le vencían los términos. Yo me paro el 24, 8 días después. Él debió, con tiempo, porque esperó si el contrato se le venció en diciembre, porque esperó hasta mayo para pasar un derecho de petición, cuando sabía claramente los errores. Entonces, Elmar, yo quiero dejar esto claro porque es que esos puntos son importantes porque son los que han sido objeto de ataques. Y no es raro que quienes han atacado tienen algún interés político para las próximas elecciones. ¿Ve? Entonces desdibujan una buena gestión que hicimos cuando ellos mismos dejan evidencia de que sabían lo que estaban haciendo y están tratando incluso de utilizar medios muy profesionales, muy objetivos y muy serios para venderles una verdad a medias. ¿Él te comentó de este derecho de petición? Muy seguramente no, claro, porque pero si no tú le hubieras dicho, pues, el problema fue no, el tema lo conozco desde hace casi un año, si no me equivoco. Por eso, hace un año le digo. Lo traigo porque es algo muy puntual. Exacto. Avancemos entonces, en las dos preguntas de Julio, por pero favor. Te quedó claro. Ok, perfecto. Julito, bueno, continuamos. Empleados. Nosotros en el 2020
recibimos una empresa con 17 procesos laborales, más o menos, laborales. ¿Qué hago yo como gerente y con conocimiento jurídico? Pues yo corto esa relación y contrato directo, ¿sí? Porque empezaron a hacer contratos de tracto sucesivo que se fueron a contrato realidad y le ha tocado a la empresa pagar un burro de plata, que ese era uno de los canales como se venían desangrando la empresa. En mi gerencia no pagamos una sola cuota de eso. Frenamos todo. Eso sí no lo dice. ¿Ve? No, ¿y por qué lo digo eso? Porque eso controvierte o deja sin argumentos, ¿sí? Lo que manifiestan aquellos que quieren hacer daño, que nos robamos, que hicimos, que no, falso, de toda falsedad. Pero bueno, continúo. Empezamos a contratar de manera directa, contrato de prestación de servicios durante el 2020. Perfecto todo. ¿Esa es la primera pregunta? Sí, es la primera pregunta de los empleados. La segunda, recordémosla, por favor, para... Que yo le quedé viendo a empleados y a entes. Okay, a los perfecto. entes ya le dije que yo no soy, es la empresa, y a los empleados le estoy aclarando la exégesis. Para el diciembre del 2020, en la planta de beneficio animal me reúnen la mayor de contratistas, que son los operarios, y me dicen: doctor, es que nosotros queremos que nos vuelvan a contratar de manera directa. De manera directa. Perfecto, o sea, a través de bolsa de empleo. Yo les digo: listo, no hay ningún problema. Para el 2021 contratamos empresa de empleo, en bolsa de empleo. ¿Cuál fue el negocio? Antes, ¿cuál era? Julito, yo te doy la plata, págale a Elmar. ¿Para qué yo contrato una empresa pudiéndolo hacer directamente con usted y ya? ¿Ve? Entonces, ¿yo qué le digo? Julito, te contrato, págale a Elmar, cuando le pagues, me dices y yo te pago. ¿Ve? Porque de nada servía yo no garantizar el pago directo si se lo iba a dar a un tercero que nada tiene que ver conmigo, para que se lo dé al que sí lo hace conmigo. ¿Qué tal ese tercero no pagara? Entonces, ¿dónde quedaba la plata que ese regional giraba? ¿Ve? Eso es lo importante, y viene al caso. ¿Por qué viene al caso? Porque resulta y pasa que Julito dejó de pagarle a Elmar. ¿Cómo me cobraba a mí? ¿Cómo me cobraba a mí si el contrato dice que debe presentarme el soporte de pago a Elmar, que era el operario de la planta? ¿Ve? Entonces la relación era Julio-Elmar y no Elmar-C regionales. Y aún así, Elmar, yo como gerente, para el mes de diciembre y enero del 2022, yo fui haciéndole pagos directos a las personas como abono a Julio. ¿Ve? ¿Muestra mi mala fe? Para nada. Porque yo hubiera podido haber dicho: no, pues que le siga pagando, y aún así yo les reconocí esos pagos. ¿Por qué no pagué los 2 últimos meses? El último mes porque no podía, el último mes, que era diciembre, por ley, si yo pagaba debía liquidar, que era lo que hacía la temporal. Y yo no podía pagar y liquidar, y no podía pagar y dejar la liquidación ahí, porque empieza a correrle al tercero un cobro por una sanción legal, y tendría después la empresa repercusiones legales. Entonces no podía. Entonces, no podía pagar el último mes, que es lo que reclaman muchos. Entonces, aclaro ese tema. No es que yo no haya querido, yo pagué hasta donde pude pagarlo como forma de abono, claro, no directamente a la temporal. Entonces la temporal no pudo justificar eso, ni nunca tuvimos la oportunidad de sentarnos. Ese es el punto. Pero no es que no hayamos querido pagarlo, ni mucho menos. ¿Cuánta plata le entra de la plaza de las centrales de acopio mayorista, minorista, y qué hay de la plaza El Kennedy? En el presupuesto del 2022 que nosotros dejamos para ejecutarlo en el 2022, dejamos más o menos alrededor de la plaza del Kennedy unos 28, 30 millones de pesos mensuales. Eso obedece al alquiler o a los cánones que hay de los locales que están ahí, y del parqueadero y de la cancha sintética del Kennedy. Esa cancha es administrada por C regionales. De la galería central, alrededor de 60 millones de pesos al mes. De acopio mayorista, 32 millones, si no estoy mal, y 26 millones de acopio minorista. El pabellón de carnes no sumaba más de 10 millones de pesos. Y igualmente el pabellón de pescado. La planta de beneficio, pues, es uno de los músculos más fuertes, alrededor de 75, 80 millones de pesos
por porcinos y alrededor de 45, 50 millones en porcinos, perdón, y en bovinos 70 y algo. Esas dos sumaban alrededor de 120, 130 millones de pesos, que es el músculo más grande que tiene ese regional. Con una buena gestión como la que nosotros hacíamos del recaudo y del gasto, lográbamos recoger alrededor de 160, 170 millones de pesos en un buen mes. Que tampoco eran suficientes para cubrir las obligaciones, pero de todas maneras dejaban un marco menor para poder en un mes siguiente, con recaudos de carteras morosas, poder ir cubriendo esa falta en el presupuesto. Hablemos, ya vamos a terminar quedando sobre fiscales. No hay lío. Sí. Recaudos a terceros, recaudos a favor de terceros. Está Fedegan, y de Fedegan hay una cantidad importante a la que se le deuda. Entiendo que se hizo con él 2 convenios, ambos incumplidos, según la Contraloría. Pero para abreviar la entrevista y para hablar de cosas puntuales que le interesan a un sector de la comunidad de Girardot, hablemos del Instituto Municipal de Turismo, Cultura y Fomento. Súper. Ese tema lo hablé con usted, abogado, hace 3 años, recién usted entró a gerenciar la empresa. Y hablemos de degüello, porque degüello es un dinero que no le está llegando en este momento y desde hace muchos años al instituto de manera regular, como lo ordena el acuerdo municipal. Y dice la Contraloría en este caso que, según datos del tesorero del instituto, le adeudan por degüello la suma de 268.346.742 pesos con 45 centavos a enero del 2023. Yo recuerdo, y me corrige si me equivoco, que Serregionales, para no utilizar su nombre, seguimos corrigiendo semánticas, Serregionales firmó un convenio de acuerdo en el 2020 con el instituto que incumplió, y posteriormente firmó otro convenio de acuerdo en el 2021 que también ha venido incumpliendo de acuerdo a lo que me ha contestado el instituto en un derecho de petición. Yo tengo una duda que se la expuse en aquella entrevista del 2020 y hoy se la vuelvo a exponer. Y yo no entiendo por qué, si un dinero está entrando en efectivo, porque el ganadero llega, el comerciante llega haciéndolo muy simple, con 2 cabezas de ganado, paga inmediatamente en efectivo porque allí no se fía el degüelle del mismo. ¿Por qué Serregionales no transfiere a los 10 días siguientes, a los primeros 10 días del mes siguiente, como lo ordena el acuerdo, y no transfiere tampoco en el segundo mes ni en el tercero, sino nosotros vemos en relaciones transferencias de Serregionales al instituto por degüello casi que de 10 meses anteriores? Porque si la plata está entrando en efectivo, debo pensar, y le pregunto con todo el respeto a Serregionales, no al abogado David Fernández, es que se está apropiando de un dinero que no le corresponde y no lo está entregando oportunamente a quien sí le corresponde. Listo. Su pregunta es muy importante y le voy a contestar de una manera secuencial. En el 2020, cuando asumo la gerencia, reviso todos esos temas y me doy cuenta que está por fenecer. ¿Sí? Esto porque ahorita saca pecho, y siempre han sacado pecho, la parte financiera del instituto. Pero lo que no manifiestan es que fue David Fernández, como gerente de Serregionales, quien no dejó prescribir esa deuda que ellos tenían entre el 2016 al 2020. Ellos tenían una deuda que pasados los 5 años le hubiera fenecido. Con el acuerdo que firmamos en el 2020, por solicitud mía, ni siquiera del instituto, por conocer yo en materia legal de que el mismo presidente de junta del instituto es el mismo presidente de junta de Serregionales, fui y les dije, debemos parar esos términos y asumir una responsabilidad que, entre otras, era obligación. Entonces, empecemos a mirar las conductas de la administración que estuvo sobre mi mando, para que desvirtuemos cualquier tipo de
argumento que quiera desdibujarla. Primer punto, recupero, asumo esa deuda que otro gerente hubiera tomado la actitud, como el actual no pago, hubiera habido más problemas. Yo la acepto y ¿bajo qué argumento la doy? De que mire la proyección que yo tenía ya de empresa desde que me senté. Les dije, yo voy a abrir porcinos. Apenas abra porcinos y tenga otro músculo financiero, les agrego 1 millón de pesos mensuales a la cuota de esa deuda. ¿Ve? Y eso es lo que queda. Lastimosamente empezamos, bueno, afortunadamente ya habíamos empezado. Cuando me siento es porque yo ya había ido a Bogotá a hablar con Porcolombia y tenía todo el respaldo de Porcolombia para iniciar el proceso de porcinos, y por eso es que lo hago en el instituto. Bueno, pero desafortunadamente en marzo para el mundo entra la pandemia. Nos retrasó el año pandémico y por eso no se cumplió el acuerdo que se firmó frente en el 2020, porque no había planta de porcinos. Entonces no había cómo cumplirlo. Eso sí no lo informan. ¿Ve? La condición era que se abría porcinos y nosotros iniciábamos a pagar 1 millón de pesos más sobre esa deuda, aunque había una cuota que se tenía que venir dando, aparte del recaudo que se hiciera. Y lo vinimos haciendo. Para no alargar más la respuesta por el tiempo, yo le voy a hacer llegar a usted, Helmut, que es bueno que lo conozca, todo el cuadro desde cuando yo me senté hasta cuando yo me paré, qué valores cobramos, en qué meses, qué años, qué cantidades mes a mes, qué valores cubría eso y cuál fue la situación de la diferencia. Y en la parte de abajo hay con claridad explicado cada situación de la que se presentó con el instituto. Cuando usted lea esto, usted va a entender, que sé que es juicioso en su tema de cultura y demás, va a entender quién tiene la razón frente al tema. ¿Listo? Y verá que la responsabilidad es compartida. Entonces yo le voy a decir algo. Para subsanar eso, en el mes de enero del 2022, empezó el instituto a recoger su dinero diario por parte de un funcionario de ellos. Tengo el oficio que el entonces Alex Castellano autorizó a una persona que era la que recogía ese dinero e iba y lo consignaba. Es decir, durante el primer semestre del 2022, David Fernández o C regionales no le ingresaron de esa forma dineros del instituto, porque de una vez se iban directamente a las arcas del instituto. Yo puse eso, aquí le tengo cómo probarlo y le tengo el nombre y la carta del funcionario que autorizó. Si mal no recuerdo, porque no me quiero equivocar, pero si mal no recuerdo, en el derecho de petición que me contesta el instituto, iniciando este año, me dice que Regionales no le transfiere desde el segundo semestre del año pasado, no, agosto-septiembre, el de Guayo. Y eso entraría a cuadrar exactamente en que el que dejó de girar, en que el que dejó de cumplir ese compromiso de manera directa, entraría a estrellarse con lo suyo. No, es que no, es cierto. Pues yo se lo estoy mostrando. Debo asumirlo, que usted me lo envía. Y el mismo instituto se lo está reconociendo, porque le está diciendo que desde el mes de agosto del 2022, pues porque claramente hasta junio que yo estuve, y muy seguramente mientras él conoció el manejo de los dineros, pues dejó de hacerlo. Listo. Para cerrar el tema del instituto y de Guayo, que sigo insistiendo en eso, no quiero ser recalcitrante. Porque el dinero, ya sé que usted me dice que de una fecha hacia acá no lo recauda el Regionales, pero antes de esa fecha, sí. ¿Por qué el dinero no se le entregaba mensualmente porque al fue, instituto? Exacto, y fue una de las razones por las cuales se dejó de realizar. Para el año 2020, si no estoy mal, hubo un presidente del instituto que era el profe Yair, no me acuerdo el nombre de él exactamente. Pero con él tuvimos una diferencia de conceptos frente al tema del recaudo. Y yo le decía que es que el recaudo que habla el estatuto, y lo mantengo, el estatuto tributario del municipio, habla de que el recaudador es Regionales. Aquí hay un error de semántica. Para mí como abogado, el recaudador no es el que disponga y vaya y cobre, sino el que reciba el dinero. Una cosa es que se tiene que hacer por parte de Regionales porque la norma lo amarra a que para yo poder matar debo tener el recibo del impuesto del este y del este. No quiere decir que el recaudo sea para mí, porque el destinatario del impuesto y tiene una responsabilidad principal
la mía es secundaria, la de ser regionales es secundaria. Y era lo que yo le decía, yo no tengo por qué hacer ese recaudo, usted no me paga administración. En el 2020 y 2021 nosotros nos tocaba pagar gastos financieros y impuestos de ley porque eso incrementaba nuestros ingresos. ¿Y a son de qué si esa plata no era nuestra? Entonces, tras de que nos tocaba poner recaudador, pagar impuestos, disponerles el dinero, no ganar nada, perdíamos plata. Entonces, Ser Regionales es una empresa con carácter industrial y comercial. ¿Ve? Eso hace que yo no piense como la función pública solidaria paternalista. Pero voy a seguir siendo incisivo, no obstante todas sus explicaciones que son razonables. Había que girar el dinero. ¿Por qué no se giraba el dinero? Exactamente. Sencillo. Entonces quedaba ahí y cuando se giraba se hacían giros mayores. Para el mes de agosto, cuando entró la doctora Zaida, que el señor salió, yo le giré al instituto alrededor de 60 millones de pesos. Abogado, pero una explicación sencilla para los que no entendemos fácilmente. ¿Por qué no hacerlo mensualmente? Vuelvo y le repito, el dinero debía estar ahí. En ese momento estábamos en la discusión que fue, yo le hablo de lo que yo frené porque antes se le giraba en la tabla que le acabo de mostrar, está ahí, se la voy a enviar para que usted la revise. Y esa información la tienen concejales, esa información la tiene el gerente, por eso el gerente no habla de eso del instituto, ¿ve? Porque él conoce la información, el gerente no habla de sus productos, porque él tenía toda la información, y de lo que habla, no lo habla como es porque no había conveniencia. Entonces, volvamos al punto. ¿Por qué no se Porque de todas maneras, si eso entraba a las arcas de Ser Regionales solo maneja una cuenta debido a los 17 procesos laborales que hay que tienen embargadas el resto de cuentas. Entonces, pues desde ahí en una sola cuenta, pues todo se utiliza. Es eso, pero eso no quiere decir que la obligación con el instituto se extinga. La obligación está ahí y hay que cumplirla. ¿Ve? Entonces, forma de arreglar ese proceso, ese procedimiento y demás, fue lo que hicimos nosotros, que desde enero nos desentendimos de eso. Y hablando de último, ¿la última solución de Ser Regionales es liquidarla? Yo la defiendo, yo estoy total y absolutamente seguro y lo he demostrado que Ser Regionales es una empresa viable. Durante la pandemia la recibimos de una manera triste realmente. Yo le dejé al actual gerente todo lo que tiene funcionando y él en estos momentos lo tiene sin funcionar. ¿Realmente usted cree que una empresa con tantas deudas, durante tantos años sosteniendo esas deudas, incumpliendo convenios, acuerdos de pago, es viable? Claro, total y absolutamente. Lo que pasa es que falta ¿qué empresa que recibe dinero a diario no es viable? Está mal administrada. Porque mientras nosotros la tuvimos, nosotros invertimos los recursos que entraban y la empresa se mantenía. Lo que pasa es que ahorita no hay una inversión de los recursos importante. Está cerrada la planta, ha sufrido 2 cierres. Usted sabe lo que significa cerrar la planta de beneficio animal, dejar de recaudar en un mes casi 150 millones de pesos. Y para volverlos a recaudar usted tiene que perder otro mes volviendo a enamorar a Julio para que me vuelva a traer el producto para yo sacrificárselo. Entonces, y para yo poder volver a operar me toca invertir porque no tengo ingresos para poder invertir para funcionar y prestarle su servicio. Entonces el mar, eso es lo que no conoce la gente, ¿ve? No solamente estoy perdiendo 150, estoy dejando de invertir en otro campo, otro tanto para poder habilitar y prestar el servicio. Es decir, ya voy perdiendo alrededor de 250 millones. Y van dos cierres. ¿Cómo vienen a decir que han incrementado los recursos? Eso es falso de toda falsedad. No es una pregunta, es una aceleración que voy a hacer para continuar con la última pregunta fiscal. Y ya casi... cerrando la entrevista, Julio, o sea que usted definitivamente sigue insistiendo y con sus demostraciones, por supuesto, que son respetables, que su administración fue excelente. Totalmente, nosotros con todos los digamos, las dificultades que heredamos, porque es que nosotros no generamos dificultades. Nosotros mantuvimos las heredadas, las mejoramos en parte porque pagamos 220 millones de pesos de deudas anteriores, que bajo la premisa del actual gerente dice, eso no estaba en mi presupuesto, pero yo sí lo pagué, ¿ve? Lo logramos mantener en 2020. Hablemos del 2020, fue un año pandémico, pero tuvimos buenos ingresos y la distribución. ¿Qué deudas quedaron en el 2020? Las mismas que traía del 2019, porque nosotros
De nosotros se quedaron debiendo 4 o 5 personas y fueron por cuestiones de presentar documentos. Nuestro agravio, entre comillas, fue quedar debiendo algo en el 2021, ¿cierto? En el 2021 a causa de un paro camionero que no afectó solo a Acer Regionales, afectó a las grandes empresas del país y inclusive al mismo Estado. Entonces, ¿por qué no decir que a pesar de todo eso, volvimos a tener un sacrificio de porcino desde hace 14 años? Vuelvo y repito, yo sí soy insistente en eso, porque es que eso no se hace, perdone la expresión, con babas, eso se hace con trabajo, con gestión, con administración, con proyección y planeación. Última fiscal que creo que, si mal no recuerdo, la registra la Contraloría en la página cuando da la nota, y es el contrato de obra 151 Sí. de 2020. Esa sí El es la- pabellón, para que nuestros seguidores puedan saber de qué hablamos. El pabellón de pescados y área de sacrificio porcino, según la Contraloría, encontró faltantes de obras por valor de 86.524.062 pesos con 64 centavos. Y así, a grosso modo, por ejemplo, dice que en el suministro de instalación de enchape en paredes hay una diferencia de 3.500.000 pesos. Cogiéndolo muy aleatoriamente, mantenimiento de mesones, hay una diferencia de 2.670.000 y todo suma, según la Contraloría, 86 millones. Además de eso, dice que esas instalaciones que ni siquiera se habían estrenado, dice textualmente, revisada la obra en situ, en el sitio, en la fecha indicada anteriormente, se pudo verificar que esta presenta un regular aspecto en su estado físico, ya que las obras ejecutadas en el pabellón de carnes no se ha dado al servicio y la misma presenta vandalismo, robo de lámparas, daño de cielos rasos, etcétera, etcétera. Muy bien. Porque esas diferencias Muy bien. en los valores. Se lo voy a empezar a explicar. Esto ratifica que el señor Leandro no presentó la información correcta a la Contraloría Departamental. No se requiere ser profesional en ningún área para entender lo siguiente. Primero, el mismo 29 de julio, un mes larguito de que yo me levanto de ser regional, le dejo ese informe. Mire lo que le dejo. Acta de liquidación y terminación del 2 de agosto del 2021. 2021. Mire, él no puede desconocer de que no sabía que ese contrato estaba liquidado. ¿Cuándo se liquida ese contrato? El 2 de agosto del 2021. Por eso, la pregunta es, ¿qué dice usted sobre Pues porque sobre él las entregó, diferencias de costo? No, es que él entregó y a él le hizo falta entregar el último corte que fue con el que se liquidó. Él mismo lo pagó. Él lo pagó en el 20 y algo de agosto del 2022. Pagó una cifra de 110 millones menos descuentos, quedaron 26 millones de pesos que los giró él. Entonces, si él sabía de que eso le hacía falta y que no estaba liquidado y que no tenía por qué lo pagó si ya estaba liquidado. Al estar liquidada una obra, quien la recibe certifica de que las obras se hicieron al 100%, pero si yo vengo a usted y le entrego acá ¿Qué firma el acta de liquidación? el gerente y el ¿Lo firmó usted o lo firmó? Claro, la firmé yo porque estaba en el 2021, él entró en el 2022. Ya está liquidada. Claro, mire, aquí está el Por eso, informe. a eso vamos. A eso vamos. Pues yo lo liquido porque se entrega el 100% de la obra, la recibe infraestructura me la entrega nuevamente porque ellos no pueden quedar con una obra de un área que no administran. Entonces ellos lo único que hacen es como supervisor del convenio recibir... O sea, usted no coincide ni está de acuerdo con el concepto de la Contraloría. No, y yo lo contesto y se los digo que yo liquidé el acta y que él pagó el último pago en el año del 2022. No entiendo por qué la Contraloría revisa y entra a hacer un prejuzgamiento de un contrato ya liquidado, ¿ve? Y ya supervisado en vigencias anteriores. Entonces, vuelvo y le digo al punto del man, hay una serie de situaciones o es desconocimiento que el señor no leyó nada porque no es claro de que todo lo que me están diciendo, todo lo dejé con conocimiento de causa, pero hay unas cosas que sí no concuerdan, entonces él busca mezclar una serie de situaciones. Aquí, el 28 de julio yo le entrego el oficio, donde queda radicado el último pago por 35 millones de pesos que le giraron a Acer Regional, que es del último corte de la obra, que era el 10% de los 350 millones de pesos inicialmente.
Abogado, le agradecemos. No, Agradecemos esta oportunidad, le Elmar, agradecemos yo, esta entrevista. más que agradecido con ustedes por esta entrevista, con dos personas que se han destacado en el ámbito periodístico por ser objetivos, imparciales, por buscar siempre la verdad, o al menos por brindar esos espacios para que la ciudadanía tenga los dos puntos de vista y saquen sus propias conclusiones. Yo le agradezco a los girardoteños que valoren esta información. Realmente han querido entorpecer una labor que claramente y con hechos es demostrable que como nunca otra, sin demeritar el esfuerzo que hicieron los demás, pero a nosotros nos tocó una época difícil y aún así la sacamos adelante. Entonces, Elmar, le agradezco mucho verdaderamente por este espacio. Espero poder seguir contando cosas porque vienen muchas propuestas para los girardoteños y propuestas realizables, claras, claro que sí. Sensatas. Gracias a usted y usted lo ha dicho. Quedamos en espera de los resultados de esta investigación por parte de la Contraloría. Totalmente, claro que Julio, sí. muchas gracias. Adriana, muchas gracias. Gracias a nuestros seguidores. A ustedes, Julito, muchísimas gracias. A usted. Elmar. Que esté muy bien. Muchas gracias.